Bueno, un vecino me contó una historia sobre cómo sus tatarabuelos se conocieron. Esta historia no contendrá muchas emociones, considerando que yo no estuve allí. Esta no es mi familia sobre la que preocuparme demasiado, ni obtuve muchos detalles más allá de las declaraciones de mi amigo. Y mi amigo es bastante directo. Jim y May Hatfield eran los nombres de sus abuelos. Vivían en un pequeño pueblo de Virginia Occidental a fines del siglo XIX y principios del XX. Ahora que lo pienso, era tan pequeño que con los años, ese supuesto pueblo fue absorbido por el que estaba al lado y ahora ya no existe. La población está disminuyendo. Jim venía de una familia adinerada que poseía casi todas las empresas madereras del norte de Virginia Occidental. Su familia poseía casi la mitad del estado, de hecho, y considerando que su apellido era Hatfield, supondría que estaba relacionado con el infame tío de los Hatfield y los McCoy, pero nunca se afirmó o confirmó que fuera así. Fue solo una suposición. May vivía en un campamento minero de carbón con sus otros 5 hermanos, su madre y su padre. Así que May no venía de una familia adinerada en absoluto. En aquel entonces no existía tal cosa como ser rico. Todos eran pobres, ¿ves? Jim no quería entrar en el negocio familiar de la tala, así que fue a trabajar bajo tierra para minar carbón con un par de amigos con los que había crecido, y casualmente trabajaba con el padre de May. Después de trabajar durante un par de semanas, Jim le preguntó al padre de May si podía empezar a salir con su hija. El padre de May estuvo de acuerdo y Jim llevó a May a una serie de citas durante unos meses. Un día, Jim llevó a May al salón de baile, luego a cenar, y su cita terminó en un bar local. Jim se emborrachó tanto durante la noche que no podía mantenerse en pie y hablaba tan incoherentemente que le pidió a May que lo llevara a casa. Aquí es donde la historia da un giro verdaderamente salvaje. De camino a casa, un hombre se cruzó frente a May y ella no pudo frenar lo suficientemente rápido. Jim le dijo a May que se moviera al asiento del pasajero. Se levantó, recogió el cuerpo sin vida del camino y lo puso en la parte trasera del vehículo. Jim luego condujo por un camino de tierra hasta llegar a un callejón sin salida. Sé lo que estás pensando. Jim solo estaba balbuceando. ¿Pero ahora puede levantar peso muerto y conducir recto? Bueno, no creo que hayas atropellado a alguien alguna vez, pero supongo que la adrenalina fue suficiente para quitarle la borrachera. Cuando llegaron al callejón sin salida, Jim le dijo a May que lo siguiera hasta la montaña y que tenía un plan. Cuando finalmente llegaron a la cima de la montaña, había una hermosa cabaña construida a mano que los padres de Jim poseían cuando vivían en el sur de Virginia Occidental. Jim le dijo a May que necesitaba quedarse allí durante un par de semanas. Resulta que Jim tenía un Ford modelo T negro de 1909. Solo era uno de los 5 personas que tenían un automóvil en todo el condado. Así que eventualmente la gente notaría que este hombre estaba desaparecido, y si había alguna pieza del vehículo en la carretera por el accidente, los dedos comenzarían a señalar a May, quien estaba conduciendo a Jim porque estaba borracho, y la acusarían de asesinato. Dramático, lo sé, pero eso es lo que Jim le dijo a May, y quién sabe, tal vez tenía razón. He visto muchos programas de crímenes y normalmente no respaldan este tipo de afirmación. Es algo muy El Gran Gatsby, si me preguntas. Pero en fin, May estuvo de acuerdo y escribió una carta no solo para ella, sino también para Jim, lo que hizo que la gente pensara que él no sabía dónde estaba ella. Así que cliché, pero de todos modos, en la carta decía que acompañaba a una de sus amigas a Tennessee para visitar a su familia, ya que su amiga no quería viajar sola, así que estaría de vuelta en un par de semanas, lo suficiente como para que sus padres no cuestionaran o preguntaran nada al respecto. Pero, en fin, supongo que era una época diferente. Estoy seguro de que no les importaba o estaban demasiado ocupados. Aquí es donde los detalles se vuelven un poco confusos, así que usa tu imaginación. Con el tiempo,
Jim llevó tela de gallinas e incluso una vaca hasta la cima de la montaña. También se rumoreaba que Jim se quedaba a dormir con May en la cabaña, aunque eso era un gran no en aquel entonces, pero supongo que probablemente era solo una especie de fiesta de pijamas. Luego, Jim le dijo a May que no se hablara del hombre muerto que Jim enterró y que era seguro volver a casa. Cuando lo hizo, Jim le pidió matrimonio, lo cual aceptó, y se mudó de regreso a la cima de la montaña, a esa cabaña de troncos, ya que tenía todo lo que necesitaba allí y le gustaba estar allí. Se sentía como la reina de la colina. May descubrió que estaba embarazada poco después y se casaron. Un día fue a un médico local para un chequeo y vio al hombre a quien había atropellado y matado con su coche. Cuando llegó a casa, le preguntó a Jim al respecto porque pensaba que estaba muerto, considerando que Jim le dijo que había enterrado a ese hombre y que había hablado en la ciudad, por eso estaba escondiéndose por tanto tiempo. «Prepárate, aquí es donde se pone loco». Jim le dijo que solo la estaba poniendo a prueba. Plantó a un hombre en la carretera y, en lugar de atropellar al hombre, golpeó una gran roca, lo que hizo que se rompieran los vidrios, se doblara el metal y todas esas cosas. En estado de shock, May ni siquiera notó ni hizo preguntas en la escena del accidente. Jim dijo que como venía de dinero, quería una mujer verdadera y honesta que pudiera cocinar, limpiar, amarlo, etc., en comparación con alguien que solo lo usara por dinero, y si encontraba a esa mujer, definitivamente se casaría con ella. Bueno, supongo que eso fue algún tipo de romance, porque han estado casados durante 56 años y tuvieron 12 hijos. Si ser engañado para pensar que maté a un hombre para que alguien me aislara, solo para probar mis habilidades para el matrimonio se clasifica como romance, entonces me alegro de que el romance esté muerto. Estaba en medio de la nada, conduciendo por una carretera desierta. El sol se había puesto hacía horas y la oscuridad lo envolvía todo. Solo los faros de mi coche iluminaban el camino por delante. Llevaba horas conduciendo y el paisaje apenas había cambiado. Desolado y estéril, sin signos de vida en kilómetros a la redonda. Pero, por alguna razón, no podía quitarme esa sensación de inquietud, como si no estuviera solo en esa carretera. De repente, divisé algo moviéndose a lo lejos. Me desperté al instante y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era como si una oleada de adrenalina natural me recorriera. Parecía ser una figura caminando hacia mí en medio de la carretera. A medida que me acercaba, distinguí que era un hombre vestido con harapos, con una mirada salvaje en sus ojos. Intenté esquivarlo, pero saltó frente a mi coche, haciéndome pisar los frenos bruscamente. Se quedó allí, mirándome a través del parabrisas, y pude ver que sus ojos estaban enrojecidos y su rostro retorcido en una sonrisa grotesca. Traté de retroceder, pero mi coche estaba atascado. Estaba atrapado solo con este hombre trastornado en medio de la nada. Comenzó a caminar hacia mí, su paso lento y deliberado. Podía escuchar su respiración jadeante y pesada. Bloqueé las puertas y subí las ventanas, pero sabía que era inútil. Se acercaba y podía verlo ahora. Su piel estaba moteada y gris, su cabello despeinado y grasiento. De repente, se lanzó hacia mi coche, golpeando sus puños contra las ventanas y gritando. Podía escuchar sus uñas raspando contra el cristal y sabía que quería entrar. Intenté arrancar el coche, pero simplemente no se movía. Estaba atrapado con este hombre loco acercándose a mí. Sentía mi corazón latir con fuerza en mi pecho, mis respiraciones llegando en cortos jadeos. Entonces, justo cuando pensé que todo había terminado, el hombre, por alguna razón, se detuvo. Me miró con esos ojos enrojecidos y luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Solo entonces noté que otro coche venía por la carretera. Supongo que estaba tan concentrado en este hombre que no los había notado. Salí de mi coche e inmediatamente los hice detenerse.
Me ayudaron a girar mi coche y eventualmente conduje a casa. Pero no puedo describir cómo me sentí en ese momento al sentirme impotente. Y si ese coche no hubiera pasado por la carretera, habría estado muerto. Es honestamente bueno que las cosas hayan salido así, pero no sé si otras personas en el futuro serían tan afortunadas. Vivir en una cabaña aislada en medio de la nada parecía un sueño hecho realidad, una oportunidad para escapar de todo y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Pero ahora sé mucho mejor que eso. Honestamente, todo comenzó en una noche oscura y tormentosa. El viento soplaba con fuerza y la lluvia caía a torrentes. Estaba sentado junto al fuego disfrutando del calor cuando escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Al principio pensé que era solo el viento, pero luego lo escuché más a menudo, una y otra vez, y luego lo que sonaba como un gruñido bajo que me erizó el vello de la nuca. Miré por la ventana, pero no pude ver nada en la oscuridad. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero luego escuché otro ruido, un sonido de arañazos como si algo estuviera tratando de abrirse paso hacia adentro. Fui hacia la puerta y miré por la mirilla, pero todo lo que pude ver fue oscuridad. Abrí la puerta y apunté mi linterna afuera, pero no había nada allí. Estaba a punto de cerrar la puerta y volver a la cama, cuando escuché un fuerte golpe como si algo hubiera golpeado el techo. Miré hacia arriba y, para mi horror, vi un par de ojos brillantes mirándome fijamente. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave, pero sabía que esto no lo mantendría fuera por mucho tiempo. Podía escucharlo arañando y golpeando la puerta, tratando desesperadamente de entrar. El sonido era tan fuerte y aterrador que pensé que la puerta se rompería en cualquier momento. Me acurruqué junto al fuego rezando para que lo que fuera que estuviera afuera desapareciera, pero no lo hizo. En cambio, siguió arañando y gruñendo, y podía escuchar sus gruñidos volviéndose más fuertes y agresivos. Sentí que pasaban horas, pero la criatura afuera nunca se dio por vencida. Estaba demasiado asustado para dormir, demasiado asustado para moverme, e incluso demasiado asustado para pedir ayuda. Finalmente, salió el sol, y la criatura desapareció. Me aventuré afuera y vi que el techo estaba dañado, y había marcas de garras por toda la puerta. Sabía que no podía quedarme en esa cabaña por más tiempo, así que empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. Ahora, cada vez que escucho un ruido extraño por la noche, no puedo evitar recordar esa noche aterradora en esa cabaña aislada. Recientemente escuché sobre un nuevo sendero que prometía vistas impresionantes, así que supe que tenía que echarle un vistazo, pero poco sabía que lo que encontraría me dejaría marcado para el resto de mi vida. Con entusiasmo, me aventuré en un nuevo sendero de senderismo que prometía vistas asombrosas y un paisaje hermoso, pero lo que encontré estaba más allá de lo que podría haber imaginado. El recorrido comenzó inocentemente, serpenteando entre los árboles y subiendo por la ladera de la montaña, pero a medida que caminaba más adentro del bosque, noté algo extraño. Atadas a los árboles a lo largo del sendero, había carcasas de animales pudriéndose al sol. Al principio pensé que eran solo unos pocos animales desafortunados que habían muerto en la naturaleza, pero luego vi más y más, todos atados con cordel de la misma manera. El olor a muerte y descomposición en el aire era abrumador. Era espeso y me hacía querer vomitar. El olor pútrido es algo que no puedes explicar a menos que hayas estado cerca de muchos animales muertos. A medida que continuaba por el sendero, el número de carcasas de animales aumentaba y no podía quitarme la sensación de que algo comenzaba a acecharme. Cada ruido de las hojas me hacía saltar, y podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. De repente, tropecé con un claro, y en el centro se erguía un árbol masivo cubierto de carcasas de animales. El hedor era casi insoportable, y la vista era más que perturbadora. Los animales colgaban del árbol como grotescos ornamentos, pudriéndose bajo el sol.
Entonces me di cuenta de que había tropezado con una especie de lugar de sacrificio ritualista siniestro, donde alguien o algo estaba sacrificando animales a algún dios o fuerza desconocida. El miedo me agarró instantáneamente y traté de retroceder lentamente, pero juraría que podía sentir ojos en mí desde todas las direcciones, observando cada uno de mis movimientos. El bosque estaba realmente silencioso, excepto por el golpeteo de mi corazón en mis oídos. Sabía que necesitaba irme del lugar de inmediato, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de piedra. Me obligué a dar la vuelta y correr de regreso por ese sendero, cada paso alejándome más y más de esa pesadilla. Cuando finalmente regresé al inicio del sendero, colapsé en el suelo jadeando por aire. La imagen de esas carcasas de animales atadas a los árboles como una ofrenda retorcida estaría grabada para siempre en mi mente. El pensamiento de que alguien o algo estaba ahí afuera, observándome, cazándome, aún me persigue. Informé todo esto a la policía, pero no estoy seguro de qué resultó de ello. Recuerdo un extraño suceso que tuve cuando era adolescente, quizás tenía unos 15 o 16 años. No recuerdo la edad exacta, pero fue en algún momento de mediados de los años 2000. Pasé casi toda mi adolescencia en un pequeño pueblo llamado Cresco en Iowa, así que déjame ambientar la historia. Me desperté temprano un domingo por la mañana, cuando aún estaba oscuro, alrededor de las 5 de la mañana, para prepararme para mi trabajo repartiendo periódicos. Preparé todas mis cosas y las metí en mi bolso para salir a hacer mi ruta, saliendo de casa para comenzar mi jornada. Una vez que salí de casa, empecé a caminar por la acera hasta la esquina de la intersección, hacia la calle transversal para dirigirme hacia el norte. Tenía una extraña sensación de que algo estaba mal, así que miré hacia la abertura del callejón y vi la cosa más extraña y espeluznante que haya visto. Debajo del poste de luz, iluminado por la luz, había un charco de oscuridad. No tenía idea de qué era. No era agua. Se movía y se ondulaba como el agua, pero simplemente no lo era. Lo miré durante unos minutos y decidí que no, hoy no. Simplemente caminé rápido en dirección opuesta hacia mi trabajo. Regresé media hora después. Todavía estaba oscuro y ya no estaba allí. Entonces, ¿qué diablos era? ¿Una creación de mi imaginación? ¿Una puerta al infierno? ¿Baba de otro mundo? No lo sé. Cresco ha tenido cosas extrañas y desordenadas sucediendo. Definitivamente tiene episodios de rareza en ese pequeño pueblo a diario. Solo busco respuestas al respecto. Una vez le pregunté a un autoproclamado investigador paranormal al respecto, y dijo que probablemente era una puerta o algo así a algún tipo de otra dimensión, o posiblemente solo una criatura. Crecí en un pequeño pueblo en el este de Iowa Central. A simple vista, no hay mucho que ver. Solo tiene un semáforo en su carretera principal. El centro está a lo largo de la calle principal y está bordeado de edificios antiguos de la década de 1940. Hay una biblioteca Carnegie en el lado sur del pueblo, y hacia el oeste encontrarás los terrenos de la feria y la pista de tierra. En cuanto a las cosas por las que es conocido el pueblo, no son muchas. Tenemos una feria del condado fantástica que atrae a gente de todo el estado, y un pastel especial en forma de media luna que mantiene felices a los visitantes y a los habitantes del pueblo. Pero eso no es por lo que estás aquí. ¿Quieres saber qué cosas oscuras y aterradoras han sucedido en el pasado de mi pueblo? Para los amantes de la música, puede que les entristezca saber que Buddy Holly y su banda tuvieron su última comida en mi pueblo. Cenaron en una cafetería llamada Greasy Spoon antes de partir hacia el norte y hacer su trágico vuelo hacia la historia. Mi abuela vivió en ese pueblo casi toda su vida, y dijo que esa cafetería en particular era un lugar horrible y que cerró hace décadas. Este hecho histórico es bastante conocido entre la población mayor y entre aquellos que les gusta estudiar la historia de su pueblo. Pero hay una cosa más que no es tan conocida. Si viajaras hacia el lado noroeste del pueblo,
Encontrarías extensos campos de maíz y algunas viejas granjas diseminadas por la zona. Pero en medio del antiguo campo de maíz, alejado de todos los demás edificios, se encuentra un alto edificio de ladrillo llamado el Viejo Hogar del Condado de Cedar. El Hogar del Condado fue construido a principios de 1900 como una granja para pobres, para aquellos menos afortunados que necesitaban un lugar donde quedarse y trabajar. Sin embargo, no a todos les gustaba esta idea. En el día de la inauguración, uno de los jefes de personal fue atacado por un residente con un rastrillo. Los registros que he revisado aún no dicen si el pobre empleado sobrevivió a este ataque. Más tarde, alrededor de la década de 1930, el edificio ganó una adición en forma de un asilo de locos, que pronto recibió a sus primeros pacientes. Este tiempo en particular fue difícil para todos en la historia, y los ocupantes de la casa continuaron creciendo hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el lado de la granja comenzó a disminuir, mientras que el hospital mental, ahora llamado manicomio, siguió creciendo. Fue en este momento cuando ocurrieron sus acontecimientos más atroces. La enfermera jefe del asilo no le gustaban mucho sus pacientes, especialmente las mujeres locas que estaban o quedaban embarazadas mientras estaban allí. Se dice que la enfermera era muy cruel con las mujeres embarazadas y las obligaba a trabajar afuera o a hacer tareas extra, incluso cuando apenas podían estar de pie. Cuando llegaba el momento de dar a luz, la enfermera drogaba tanto a las madres que quedaban inconscientes y, tan pronto como nacía el bebé, la enfermera se lo llevaba y lo mataba, diciéndole después a las madres que su bebé había nacido muerto. La enfermera fue despedida después de un tiempo y el hogar comenzó a pasar por tiempos difíciles. Alrededor de 2004, cuando sus últimos residentes fueron trasladados a otro lugar y finalmente se cerró el lugar, un granjero compró la casa y la tierra. Pero aún permanecen como un recordatorio de su pasado cruel. Los lugareños que saben sobre esto dicen que probablemente ahora sea un lugar de drogas, y la mayoría está de acuerdo en que está sin duda embrujado. Dicho esto, nunca me verás allí después de oscurecer. Bueno, para empezar, tengo 17 años, soy un chico y vivo en Iowa. Actualmente vivo en un pueblo tan pequeño que apenas se nota en el mapa. Mi condado está formado por un grupo de pueblos pequeños, cada uno con su propia comunidad, aunque al final todos son bastante parecidos. Ahora, un amigo mío, al que llamaremos Dumbo, rompió con su primera novia en uno de estos pueblos pequeños y luego se mudó a donde vive actualmente. En séptimo grado, los dos pueblos están a 1 hora en coche de distancia. Saltamos unos años hasta nuestro tercer año en la secundaria. Teníamos 16 años. En este punto, Dumbo había tenido algunas novias, pero siempre volvía a hablar de su primera novia desde sexto grado. Con el tiempo, volvieron a estar juntos, y se convirtió en algo habitual que él condujera a este otro pueblo cada viernes. Se quedaba un poco más tarde cada vez y eventualmente comenzó a pasar la noche allí los jueves por la noche. Una noche, nos enteramos de que no habría clases al día siguiente. Dumbo y yo nos quedamos despiertos hasta tarde jugando videojuegos y él se fue alrededor de las 2 a.m. Poco después, me envió un mensaje diciendo que una amiga de su novia necesitaba una cita. Como completo friki, aproveché la oportunidad y nos dirigimos a este pequeño pueblo al día siguiente. En resumen, fueron las 6 horas más desastrosas que había tenido en mucho tiempo. Saltamos unos meses hacia adelante. Desde entonces, Dumbo terminó con su novia por razones inesperadas. Aparentemente, ella lo mordía con frecuencia, siempre sacándole sangre. Lo llamaba casi cada par de horas, y me dicen que se volvió loca cuando no respondía, dejando muchos mensajes de voz y un montón de mensajes de texto enojados. También se había obsesionado con Twilight en los últimos tiempos, y eso se notaba demasiado en su vida real. A pesar de esto, Dumbo no terminó hasta noviembre de 2014.
Después de la ruptura, ella aún le enviaba mensajes diciendo cómo lo esperaría y todas esas cosas. Y aún falta por terminar una parte. ¿Recuerdas a la chica con la que me emparejaron? Aparentemente, ella fue un poco demasiado física con la hermana de la exnovia de Dumbo. No solo la maltrataba un poco, tuvo que ir a la corte por un caso de abuso. Dumbo aún recibe mensajes de esta chica y me dicen que la chica con la que me emparejaron me extraña, lo que me da escalofríos. Todo esto suena bastante extravagante y casi increíble, pero es completamente cierto. Algunas personas son absolutamente locas y hay que tener mucho cuidado con quién emparejas a tus amigos, especialmente si no sabes quiénes son. Crecí en Iowa, donde solo había campos de maíz por millas y millas. Era un lugar bastante malo para crecer. Siempre será hogar para mí y siempre tendré cierto afecto por él, pero como dicen, el hogar está donde está el corazón y toda esa basura. Desde la más temprana infancia que recuerdo, quería irme. Para ser sincero, siempre me ha encantado Halloween. Sin embargo, a diferencia de los niños que iban a pedir dulces en Cedar Rapids o Waterloo, que tenían vecindarios reales de donde sacar sacos enteros de dulces, nosotros teníamos que caminar 1,5 millas solo para llegar a la siguiente casa. Aparte de un año que nuestra mamá nos llevó a Advil para que probáramos cómo vivían los niños de la ciudad, ir a pedir dulces no era realmente una opción para nosotros. Un poco de historia. El año pasado nos permitieron ir a pedir dulces. Nuestro vecino inmediato al este, que vivía a 3 millas de distancia, nos dijo que nos largáramos porque ya éramos demasiado grandes para jugar como niños. Este tipo nos había dado a regañadientes algunas manzanas algunos años antes y siempre lo resintiéramos por eso. Pero ese año, cuando nos dijo que nos fuéramos, realmente lo odiamos. Quiero decir, durante todo el año siguiente, mi hermano y yo fruncíamos el ceño cada vez que papá pasaba frente a su casa. Para nosotros, había arruinado la única buena cosa que podíamos hacer en Halloween cada año. Sé que éramos solo unos niños tontos, pero los niños también son crueles y tercos a veces, y supongo que éramos ese tipo de niños. Al año siguiente, mi mamá decidió llevarnos a Living History Farms en Urbandale. Es un lugar cerca de Des Moines, que se autodenomina un museo interactivo al aire libre que enseña a la gente sobre la experiencia de la vida rural en el Medio Oeste. Honestamente, no estábamos muy emocionados por la visita. No era exactamente emocionante para 2 chicos en la adolescencia. Aunque aprender sobre algunos de los orígenes de Halloween fue bastante genial. Me encantaba escuchar cómo Halloween era la noche en que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra para hacer estragos a quienes les habían hecho mal en vida. Sin embargo, hubo un detalle educativo en particular que llamó la atención de mi hermano y mía, y fue cómo nuestros antepasados solían usar Halloween como una excusa para hacer bromas entre ellos. Arrancar coles y arbustos de sus jardines era una broma común. Empujar carretas al carril o la calle. Si los niños eran ambiciosos, elevarían los autos de la víctima hasta el techo del granero. Pero la travesura más común era quitar las puertas de jardín o del corral de tu vecino y dejarlas en el patio de otra persona. Recuerdo a la maestra diciéndonos eso, y mi hermano y yo simplemente nos miramos con una especie de comunicación silenciosa como diciendo, «Oh, este vecino la va a pagar este año». Así que ese año, salimos de casa en las primeras horas de la mañana, caminamos hasta la casa del vecino con un destornillador y un martillo, y hicimos exactamente eso. Quitamos su puerta delantera de las bisagras, caminamos como 1 milla por el camino hasta la casa de su vecino, y luego la dejamos en el patio delantero. Hicimos cosas así durante los siguientes años, cada vez siendo más audaces, fastidiándolo más y más, hasta llegar al punto en que nos costaba superar la broma del año anterior. Llegamos al punto en que robamos una sección considerable de su cerca blanca y simplemente la arrojamos al campo de maíz al otro lado de la carretera. Trabajamos en eso, desmantelándola pieza por pieza para no hacer mucho ruido y no despertar al tipo. Quiero decir, fue horrible. Nunca llegamos a quedarnos para ver su reacción,
pero imaginarlo saliendo por la mañana e indignándose de rabia fue suficiente para mantenernos entretenidos. Entonces, un año, nos acercamos a su casa en medio de la noche y vimos algo que nunca hubiéramos experimentado en 1.000.000 de años. Este vecino odiaba Halloween y nunca ponía ninguna decoración ni nada. Pero ese año, aparecimos y vimos este segador siniestro en su porche delantero. No era solo una especie de espantapájaros tonto. Parecía que el tipo había trabajado mucho consiguiendo maniquíes reales o algo, así como ropas negras espeluznantes para vestirlo. Pero, ya sabes, siendo un granjero, no tuvo problemas para conseguir un viejo y oxidado os apoyado en él. Quiero decir, sí, era intimidante. Lo había puesto allí solo para intentar asustarnos, pero no íbamos a ser alejados de nuestro pequeño ritual anual en este punto. Nada menos que un tornado podría alejarnos de nuestra venganza por haber sido tan malo con nosotros esa noche de Halloween. Pero justo cuando empezamos a desmantelar su cerca en casi absoluto silencio, noté algo de reojo, o más bien noté la falta de algo. Fue tan sutil que me llevó un minuto darme cuenta de qué no estaba viendo. En algún momento, mientras estábamos desmontando su cerca, la figura del segador simplemente se levantó y desapareció. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y miré alrededor del patio delantero tratando de localizar dónde podría haber ido. Le susurré a mi hermano: «El segador se ha ido. ¿Lo viste moverse?» Al principio, me miró como si estuviera loco, pero luego él también empezó a asustarse bastante. Estábamos agachados, herramientas en mano, en el silencio absoluto de la noche, dándonos cuenta de que habíamos sido un poco demasiado confiados en nuestras bromas anuales. No entendíamos del todo lo que estaba pasando. Fue entonces cuando las cosas se complicaron para nosotros. «Vámonos de aquí», susurró mi hermano, y nos levantamos de inmediato y empezamos a correr hacia la carretera. Pero de la nada, el segador estaba parado frente a nosotros en el camino, con esa gigantesca hoz oxidada en su mano, bloqueando nuestra escapada. No había sido un maniquí puesto en el porche delantero, en realidad era él. Se disfrazó como alguna decoración tonta y simplemente se quedó allí, quieto como una estatua, esperando a que llegaran los bromistas. Hubo un momento largo en que nos miramos a los ojos con el tipo que se había quitado la capucha y las túnicas negras que llevaba. Luego salimos corriendo, pero como estaba bloqueando el camino y la carretera delante, tuvimos que correr de regreso a través de su propiedad, escalando una cerca y metiéndonos en un campo de maíz para escapar de él. Era rápido para ser un tipo mayor. Tal vez fue solo la ira de haber sido víctima año tras año, pero de alguna manera no se vio afectado por la hoz ni por esas túnicas. Por alguna razón, optó por mantenerlas puestas, y eso no lo frenó en absoluto. Tenía miedo, seguro, pero pensé que podríamos escapar. Pero recuerda cómo dije que teníamos que escalar una cerca para escapar. Saltar del otro lado no me fue bien. Me torcí el tobillo cuando aterricé. Fue entonces cuando me aterroricé al darme cuenta de que no podía escapar del tipo. Mi hermano seguía corriendo y quería gritarle que me ayudara, pero sabía que ese grito revelaría mi posición al tipo, así que me quedé callado. Imagina esta escena. Estoy escondido en el campo de maíz, tan asustado que me tapo la boca para no respirar demasiado fuerte, mientras el furioso tipo del segador anda de un lado a otro por los caminos buscándome. Cada cierto tiempo, tenía que moverme a un lugar más escondido para no ser descubierto. Era de noche, y tal vez la vista o el oído del tipo estaban fallando, pero logré no ser atrapado. Seguí tropezando más y más lejos hasta que finalmente se rindió y volvió a su casa. Fue completamente y absolutamente aterrador. Escucharlo decir cosas como: «Te voy a cortar en pedazos y alimentar a mis cerdos», en ese tono de voz me decía que lo decía en serio. Así que sí, como puedes imaginar, estuve bastante cerca de orinarme muchas veces, sabiendo que simplemente no podía escapar lo suficientemente rápido. No hace falta decir que no intentamos más bromas con ese tipo después de eso.